En el funeral, mi hermano vendió la casa por sus deudas de $340,000. Mamá me traicionó. Soy Aurey, tengo 38 años. Y hace 3 semanas, en el funeral de mi padre, mi hermano Ethan anunció que vendería la casa familiar para pagar sus deudas de juego, delante de 40 personas. Mi madre, Susan, asintió. De hecho, asintió y dijo, tu padre lo entendería. Tu hermana puede encontrar otro lugar. Me quedé allí, rodeada de parientes que evitaban mi mirada, sintiéndome como si me hubieran abofeteado en medio de una habitación llena de gente. Pero he aquí la cuestión. Ellos no sabían. Había algo que el abogado estaba a punto de revelar. Algo que mi padre, Alan, había mantenido oculto durante 15 años. Permítanme llevarlos 3 semanas atrás, a la noche en que recibí la llamada a las 2 de la mañana. Mi teléfono iluminó mi pequeño estudio en el centro de Filadelfia. Ese con la estantería de IKEA, la planta de serpiente en maceta que había mantenido viva durante 6 años y las pilas de libros de texto de contabilidad que aún no podía obligarme a tirar. El nombre de mamá parpadeó en la pantalla. Tu padre se desplomó. Está en el Jefferson Memorial. Ven ahora. Conduje 45 minutos por autopistas vacías en mi Camry 2015, ese con 120,000 millas y una luz de revisar motor que había estado ignorando durante meses. Cuando llegué al estacionamiento del hospital, vi el Mercedes negro de Ethan brillando bajo las luces fluorescentes. Me había ganado. Por supuesto que sí, pero no importaba. Para cuando llegué a la UCI, papá Alan ya se había ido. La última vez que había hablado con él fue 3 meses antes. Una llamada telefónica que duró tal vez 90 segundos. Él preguntó, ¿estás bien? Y yo dije que sí. Y luego nos quedamos en silencio hasta que uno de nosotros puso una excusa para colgar. No sabía que esa sería la última vez que escucharía su voz. Estaba acostumbrada a ser la que llegaba última. Pero esta vez, deseé haber llegado antes. Para entender lo que sucedió en ese funeral, necesitas entender a mi familia. Hace 20 años, yo tenía 18 años, sentada en la mesa del comedor con cartas de aceptación universitaria esparcidas frente a mí, Penn State, Temple, Drexel. Había trabajado toda mi carrera de escuela secundaria por esas cartas, y necesitaba que mis padres me ayudaran a averiguar cómo pagarlas. Mi madre Susan tomó la carta de Temple, la miró y la dejó como si fuera correo basura. ¿Por qué gastaríamos esa cantidad de dinero en ti? Dijo. Eres una chica. Te casarás, tendrás hijos, tu esposo te mantendrá. Así es como funciona. Miré a mi padre. Estaba mirando su taza de café, con la mandíbula apretada, sin decir nada. Ese mismo año, Ethan, 3 años mayor que yo y ya un estudiante de segundo año en Villanova, recibió todo en bandeja de plata. No becas, solo cheques de nuestros padres. Le habían comprado un Honda Accord para su viaje. Le habían alquilado un apartamento cerca del campus para que no tuviera que lidiar con la vida en el dormitorio. Yo obtuve una lista de trabajos que contrataban a jóvenes de 18 años. Así que lo resolví yo misma. Postulé a todas las becas que pude encontrar, conseguí suficientes para cubrir el 70% de la matrícula en Temple y trabajé en 2 trabajos a tiempo parcial, las noches de los días de semana en un centro de llamadas, los fines de semana en una cafetería para cubrir el resto. 4 años de dormir 5 horas por noche, de comer ramen porque los comestibles eran un lujo, de ver a mis compañeros de clase ir a fiestas mientras yo tomaba turnos extra. Me gradué con un promedio de 3.8 y una licencia de CPA que ahora cuelga en mi pequeño apartamento. Me gané cada letra. Esa es también la razón por la que dejé de hablar con mi familia durante 2 años después de graduarme. No podía mirarlos sin sentir el peso de todo lo que me habían negado. Los hijos son los pilares de la familia, solía decir mi madre. Las hijas son solo invitadas de paso. Escuché esa frase tantas veces que empecé a creerla. La mañana después de que papá Alan murió, conduje de regreso a la casa donde crecí por primera vez en 3 años. Era una casa de estilo colonial de 4 dormitorios en los suburbios de Filadelfia, construida en 1985, con un porche envolvente y un patio trasero donde solía atrapar luciérnagas.
El vecindario era de esos donde la gente ponía banderas estadounidenses en sus buzones y conocía los nombres de los demás. Clase media alta, respetable, el telón de fondo perfecto para una familia que parecía perfecta por fuera. Ethan estaba esperando en la puerta principal cuando llegué. Me abrazó rápido, con un solo brazo, de la manera en que abrazas a alguien que estás obligado a reconocer, pero que no quieres tocar particularmente. Mucho tiempo, hermana, dijo. ¿Te ves cansada? No respondí. Estaba demasiado ocupada notando el bolso de lona Louis Vuitton en el pasillo, los palos de golf apoyados contra la pared, los mocasines Gucci alineados junto a las escaleras. Ethan había estado desempleado durante 8 meses. Lo sabía porque mamá Susan lo había mencionado durante una de sus raras llamadas telefónicas de culpa. ¿Dónde está mamá?, pregunté. Al teléfono con la funeraria, tiene todo bajo control. Subí mi bolso de viaje a mi antigua habitación, o lo que solía ser mi habitación. Las paredes aún eran del mismo azul pálido que pinté cuando tenía 15 años. Pero todo lo demás era diferente. Mi cama había desaparecido, reemplazada por el desbordamiento de Ethan, más equipaje de diseñador, cajas de zapatos, un televisor de pantalla plana todavía en su embalaje. Mi dormitorio de la infancia se había convertido en el depósito de mi hermano. Me paré en el umbral mirando la pila de cosas caras que pertenecían a un hombre que supuestamente no tenía dinero, y sentí algo frío instalarse en mi pecho. No pregunté por qué mi habitación se había convertido en su armario. Algunas preguntas se responden solas. El funeral fue programado para 5 días después, según los deseos de papá Alan. Simple, en Peterson and Sons, la funeraria local por la que había pasado todos los días de camino al trabajo. Yo me encargué de la logística. Llamé al director de la funeraria, escribí el obituario, contacté a parientes con los que no había hablado en años. Organicé las flores, confirmé el catering y me aseguré de que los programas estuvieran impresos con la foto correcta, la de papá de hace 10 años, antes de que empezara a verse cansado todo el tiempo. Ethan se encargó de la simpatía. Cada vez que un vecino pasaba con una cazuela, él aparecía en el umbral con su dolor practicado, aceptando las condolencias como un político trabajando con la multitud. Muchas gracias por pensar en nosotros, decía, con la mano en el hombro, la voz embargada por la emoción. Papá lo habría apreciado. Pero a puertas cerradas, las cosas eran diferentes. Lo noté al tercer día. Mamá y Ethan seguían teniendo conversaciones en voz baja en la sala de estar, conversaciones que se detenían abruptamente cada vez que yo entraba. Alcancé a escuchar fragmentos, después del funeral, bienes raíces, y manejarlo rápidamente. La cuarta noche, estaba pasando por la cocina cuando escuché a Ethan en su teléfono. Lo sé, estaba diciendo, con la voz tensa con algo que sonaba a miedo. Lo tendré poco después de esta semana. Solo dame hasta. Me vio y colgó inmediatamente. ¿Quién era?, pregunté. Nadie. Cosas de trabajo. No había trabajado en 8 meses. No insistí, pero lo archivé en mi mente. Otra pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Esa noche, me acosté en la habitación de invitados mirando al techo, preguntándome qué estaba tan desesperado por pagar mi hermano y por qué su miedo parecía más grande que su dolor. La noche anterior al funeral, no pude dormir. Así que hice lo que siempre hago cuando no puedo asentar mi mente. Organicé. Papá Alan tenía una pequeña oficina en el sótano, una habitación desordenada con un escritorio de madera y archivadores de los años 90. Nadie la había tocado desde que se enfermó. Pensé que al menos podría empezar a ordenar las cosas, hacerme útil de una manera que no requiriera que hablara con nadie. El primer archivador estaba lleno de declaraciones de impuestos y facturas de servicios públicos de décadas. El segundo contenía fotos antiguas, boletines de calificaciones, el mío y el de Ethan, y una carpeta etiquetada documentos importantes. Dentro, encontré mi certificado de nacimiento, algunas fotos mías de bebé y una sola hoja de papel con un logo que no reconocí, Farwell Family Holdings LLC, fechado en 2009. Lo miré fijamente. El documento era una especie de acuerdo operativo, denso con lenguaje legal que no entendía completamente, pero vi mi nombre en el texto y mi firma al final, curvada e incierta, la letra de mi yo de 23 años. Recordé ese día,
2009. Papá me había llamado y me había pedido que viniera a casa a firmar algunos papeles. Solo cosas administrativas para el negocio, había dicho. Nada importante. Yo acababa de salir de la universidad, todavía confiaba en él a pesar de todo. Así que firmé donde me señaló sin leer la letra pequeña. Lo había olvidado por completo hasta ahora. Deslicé el papel en mi bolso, planeando preguntarle a mamá Susan sobre ello más tarde. Cuando la encontré en la cocina a la mañana siguiente y mencioné Farwell Family Holdings, ella agitó la mano con desdén. Esa compañía se disolvió hace años. No pierdas el tiempo escarbando en el pasado. Así que no lo mencioné de nuevo, pero me quedé con el papel. Algo me dijo que lo hiciera. El funeral fue un jueves, gris y frío, el tipo de día de noviembre que hace que todo se sienta más pesado. Peterson & Sons era la funeraria más grande de la zona, con paneles de madera oscura y vidrieras que proyectaban luz de color sobre los bancos. Vinieron más de 40 personas, parientes, antiguos colegas de papá Alan de la empresa de construcción que había dirigido, vecinos que lo recordaban como el hombre tranquilo que siempre paleaba sus entradas después de las tormentas de nieve. Ethan pronunció el elogio. Se paró en el podio con un traje Tom Ford, reconocí el corte porque lo había visto en una revista, $3,000 como mínimo, y habló de papá como si hubieran sido mejores amigos. Habló de viajes de pesca que habían hecho, consejos que papá le había dado, el vínculo inquebrantable entre padre e hijo. Me senté en la última fila escuchando historias que nunca había oído, preguntándome si alguna de ellas era siquiera cierta. Los viajes de pesca tal vez, pero las conversaciones profundas, la conexión significativa. Yo había vivido en esa casa durante 18 años y nunca había visto a papá Alan hablar con Ethan sobre algo más personal que los resultados deportivos. Pero la multitud estaba conmovida. Las mujeres se secaban los ojos. Los hombres asentían solemnemente. Ethan siempre había sido bueno actuando. Mamá Susan se sentó en la primera fila vestida de Chanel negro y su característico collar de perlas, un regalo de Ethan. Le gustaba recordarle a la gente, aunque todos sabíamos que papá había pagado por él. Aceptó las condolencias con dignidad practicada. La viuda afligida que tenía todo bajo control. Nadie se acercó a ver cómo estaba yo. Nadie preguntó cómo me sentía. Yo era solo ruido de fondo. La hija que había estado fuera demasiado tiempo para importar. No sabía que el elogio era solo el acto de apertura. La verdadera actuación vendría después. Después de la oración final, la mayoría de la gente comenzó a recoger sus abrigos para irse, pero Ethan regresó al podio y se aclaró la garganta. Si pudiera tener la atención de todos por solo un momento más. La sala se quedó en silencio. Vi a mamá Susana sentirle desde su asiento, un gesto diminuto, casi imperceptible, como un director dando entrada a un actor. Nuestra familia ha estado discutiendo qué hacer de ahora en adelante, dijo Ethan, con su voz cargada de la misma emoción ensayada del elogio. Y hemos tomado una decisión difícil. Vamos a vender la casa familiar. Murmullos recorrieron la multitud. Tía Gloria, la hermana de papá Alan, se llevó una mano al pecho. La casa en Maple. Alan amaba esa casa. Lo sé, dijo Ethan, sacudiendo la cabeza con lo que parecía un dolor genuino. Pero es hora de un nuevo comienzo. Mamá no quiere estar sola allí, rodeada de recuerdos. Y, francamente, el mantenimiento es demasiado para que ella lo maneje sola. Hizo una pausa, dejando que eso calara, y luego agregó, ya lo discutimos como familia. Mamá, yo y Aurey estábamos todos de acuerdo. Se me revolvió el estómago. Yo no había acordado nada. Ni siquiera me habían preguntado. Empecé a levantarme para decir algo, pero mamá se dio la vuelta y me miró. Sus ojos eran penetrantes. Una advertencia. No te atrevas a montar una escena. La casa estará en la lista el próximo mes, continuó Ethan. Solo queríamos que todos lo supieran para que no hubiera sorpresas. Después del anuncio, la gente se acercó a mamá con simpatía. ¡Qué decisión tan difícil! Alan lo entendería. Tienes que hacer lo mejor para la familia. Nadie me preguntó qué pensaba.
Me quedé paralizada en la parte de atrás de la sala, viendo cómo se vendía la casa de mi infancia en el funeral de mi padre, y no dije una palabra. Pero Ethan no había terminado. Miró hacia mamá, y ella se levantó de su asiento como si esto también lo hubieran ensayado. Quiero agregar algo, dijo, alisando su vestido negro mientras caminaba hacia el frente. Sé que algunos de ustedes se estarán preguntando sobre la situación de Audrey. Mi cara se puso caliente. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. Audrey es una mujer fuerte e independiente, continuó mamá. Su tono era el mismo que usaba cuando explicaba por qué no podíamos permitirnos algo que ella no quería comprar. Ella tiene un buen trabajo, su propio apartamento. Se mudó hace años y construyó su propia vida. Alan estaría orgulloso de eso. Hizo una pausa, inclinando la cabeza con una sonrisa triste. Ella no necesita la casa. No de la manera en que Ethan la necesita. Él ha tenido algunos contratiempos. Necesita apoyo familiar en este momento. Estoy segura de que todos lo entienden. Alguien en la multitud, creo que fue tía Joyce, susurró, bueno, ella sí los abandonó durante años. Tu padre lo entendería, dijo mamá, mirándome directamente ahora. Tu hermana puede encontrar otro lugar. Sentí que las palabras aterrizaban como un golpe físico. Acababa de decirle a toda nuestra familia extendida que no merecía nada, que yo era una ocurrencia tardía, que lo que sucediera con la casa de mi infancia no era asunto mío. Una prima lejana llamada Jennifer se inclinó hacia mí. Sabes que tu madre tiene razón, cariño. Te ha ido muy bien. Ethan necesita la ayuda más que tú. Quería gritar. Quería contarles sobre las becas por las que tuve que luchar, los trabajos que hice, los años que pasé construyendo algo de la nada, mientras Ethan agotaba todos los recursos que mis padres tenían. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, sintiéndome más pequeña que en años, y no dije nada. Después del servicio, salí a la deriva mientras todos los demás se quedaban a socializar. El aire de noviembre era amargo, pero lo necesitaba. Necesitaba respirar algo que no se sintiera como traición. A través de la ventana, vi a Ethan estrechar la mano de un hombre con un traje gris a medida. Intercambiaron tarjetas de presentación. El hombre le entregó a Ethan una carpeta con el logo de una agencia de bienes raíces en el frente. Había traído un agente inmobiliario al funeral. Mamá Susan apareció junto al hombre, señalando hacia la puerta como si estuviera dando indicaciones. Un minuto después, los vi a todos subir a coches separados y conducir hacia la casa. Me di cuenta de que estaban mostrando la propiedad antes de que papá Alan estuviera siquiera enterrado. Volví a entrar para buscar mi bolso y fue entonces cuando escuché a tía Joyce hablando con un grupo de primas. Bueno, ¿qué esperas? Audrey los abandonó. No llamó. No visitó durante años y ahora quiere aparecer y reclamar algo. La sangre no funciona así. Me congelé en el pasillo, escondida por un pilar, y escuché. Su pobre madre, agregó alguien más, tener que lidiar con una hija así además de perder a su esposo. Al menos Ethan se quedó. Él ha estado allí para Susan a través de todo. Pensé en todas las veces que había llamado y me habían dicho que mamá estaba ocupada. Todos los días festivos que me había ofrecido a volver a casa, solo para que me dijeran, lo mantendremos pequeño este año. Todas las formas en que había tratado de reconstruir puentes que ellos seguían quemando. Al salir, noté algo nuevo en el césped delantero de la funeraria. Un cartel de bienes raíces con una pancarta de próximamente. Lo habían planeado durante un tiempo, y a nadie se le había ocurrido decírmelo. Tomé una foto del cartel. Evidencia, me dije, aunque todavía no sabía para qué. Esa noche, intenté hablar con ellos. La casa estaba tranquila. La mayoría de los parientes se habían ido a sus hoteles o a sus propias casas, dejando solo a los tres en la sala de estar. Mamá en el sillón de cuero de papá. Ethan tirado en el sofá. Yo parada en el umbral como una visitante en la casa de mi propia infancia. Necesito preguntarles algo, dije sobre la venta de la casa. Mamá Susan levantó la vista de su teléfono. ¿Sobre qué? Dijiste que todos estábamos de acuerdo. No lo estábamos. Nadie me preguntó nada. Ethan se rió.
Un sonido corto y despectivo. Vamos, Aurey. No has sido parte de esta familia en años. ¿Qué te importa lo que le pase? Me importa porque es nuestro hogar familiar. Porque papá murió hace 4 días y ya lo están mostrando a los compradores. Porque tengo tanto derecho a ser parte de esta decisión como cualquiera de ustedes. La expresión de mamá se endureció. No tienes derecho. Te fuiste. No llamaste. No visitaste. No ayudaste cuando tu padre estaba enfermo. Y ahora quieres aparecer y exigir una opinión. Llamé. Dijiste que no me necesitabas. No necesitábamos tu culpa. Necesitábamos tu presencia. Ethan se incorporó, mirándome con una mirada que era casi de lástima. Mira, voy a ser honesto contigo. Necesito el dinero de esta casa. Tengo deudas de inversión, muchas de ellas. Y si montas una escena sobre esto, les diré a todos exactamente qué clase de hija has sido, cómo cortaste a papá durante 2 años, cómo le rompiste el corazón. Se me apretó la garganta. Esa era mi vergüenza más profunda, los años en que me negué a hablar con papá, y Ethan acababa de usarlo como arma. Estoy tratando de ayudar a la familia, dijo. Estás tratando de destrozarla. Salí de la habitación sin decir otra palabra, pero no me fui de la casa. Todavía no. Sé lo que probablemente estás pensando ahora mismo. ¿Por qué no luché? ¿Por qué no llamé a un abogado en ese mismo momento? Pero aquí está lo que tienes que entender. Esta era mi familia, mi madre, mi hermano. Las personas de las que había pasado toda mi infancia tratando de ganarme el amor. Alejarme de ellos ya había roto algo dentro de mí una vez. No estaba lista para hacerlo de nuevo. Si alguna vez has estado en una situación como esta, donde defenderte significaba perder a todos los que alguna vez conociste, deja un comentario abajo. Dime que no estoy sola. Y si quieres saber qué pasó después, quédate conmigo. 3 días después del funeral, mamá Susan convocó otra reunión familiar, esta vez en la casa para discutir la herencia, dijo, para que todos estén en la misma página. 15 personas se apretujaron en el comedor. Tía Joyce, tío Dennis, mi abuela por parte de mamá, varios primos que apenas reconocía. La habitación se sentía más pequeña de lo que recordaba, atestada de cuerpos y opiniones, y el peso de las decisiones que se tomaban sin mí. Mamá estaba de pie a la cabecera de la mesa, una pila de papeles frente a ella. Ethan se sentó a su derecha, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un problema a manejar. Aquí está la situación, comenzó mamá. Alan no dejó una herencia complicada. La casa es el activo principal, con un valor de alrededor de $800,000. Mi plan es venderla, pagar las deudas pendientes y usar el resto para mantenerme en mi jubilación. ¿Qué pasa con Aurey?, preguntó la abuela. Era la única que me miraba con algo que no fuera juicio. Aurey tiene su propia carrera, dijo mamá con suavidad. Ella no necesita apoyo. Se mudó hace años, construyó su propia vida. Estoy orgullosa de ella por eso. Pero sigue siendo tu hija, presionó la abuela. La hija de Alan. Tía Joyce, la hermana de mamá, intervino. Con todo respeto, madre, Aurey no ha estado exactamente presente. Ella cortó lazos con esta familia. No puedes irte y luego volver con la mano extendida. No estoy pidiendo nada, dije. Estoy pidiendo que se me incluya en las decisiones sobre la propiedad de mi propia familia. Estás incluida, dijo Ethan con una sonrisa forzada. Estás sentada justo aquí, ¿no? La sala se llenó de risas incómodas. Sentí que mi cara se enrojecía. Nadie me defendió. Ni una sola persona en esa mesa se levantó para decir que yo merecía una voz. La abuela me miró a los ojos y desvió la mirada, con los labios apretados. El verdadero propósito de la reunión quedó claro 1 hora después. Ethan deslizó un documento por la mesa hacia mí. El encabezado decía, renuncia de interés en la propiedad de la herencia. ¿Qué es esto?, pregunté. Es simple, dijo mamá. Firmas esto y liberas formalmente cualquier reclamo sobre la casa o las ganancias de su venta. Protege a todos, mantiene las cosas limpias.
Me quedé mirando el papel. ¿Quieren que renuncie a mi herencia? No estás renunciando a nada, dijo Ethan. Papá no te dejó nada en su testamento. Esto solo lo hace oficial para que podamos avanzar sin complicaciones. ¿Cómo sabes lo que papá me dejó? Ethan intercambió una mirada con mamá. Hicimos revisar el testamento por un abogado. La casa va a mamá. Eso es todo. Esto es solo papeleo. Si ya no tengo ningún reclamo, ¿por qué necesitan que firme? Su mandíbula se tensó. Porque queremos que esto se haga rápidamente. El comprador está listo. No necesitamos que una hija distanciada aparezca dentro de 6 meses diciendo que se merece una parte. ¿Y si no firmo? Mamá se inclinó hacia adelante. Entonces les diré a todos en esta sala y a todos los que no estuvieron aquí exactamente qué clase de hija has sido. Cómo abandonaste a tu padre durante 2 años cuando más te necesitaba. Cómo le rompiste el corazón. La misma amenaza que había hecho Ethan. Claramente se habían coordinado. Firma el papel, Audrey, dijo tío Dennis. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Todos me estaban mirando, esperando. Tomé el bolígrafo. El Mont Blanc de Papá Alan. Me di cuenta de que era el que había recibido por su 20 aniversario de trabajo, y lo sostuve sobre la línea. Luego lo dejé. Necesito tiempo para pensar, dije. La sonrisa de Ethan desapareció. Tienes 24 horas. Conduje de vuelta a mi apartamento esa noche, sintiéndome como si ya hubiera perdido. El estudio se sentía más vacío de lo habitual. Me senté en mi sofá de segunda mano en la oscuridad, las luces de la calle proyectando largas sombras a través de la ventana, y repasé mis opciones. Podría firmar el papel, renunciar a cualquier reclamo que pudiera tener, irme, dejar que se quedaran con la casa. Sería más fácil. No más reuniones familiares, no más acusaciones, no más sentir que no pertenecía. Pero algo en mí se negó. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue el recuerdo de todas esas noches en que trabajé doble turno para pagar un título que mis padres se negaron a financiar. Tal vez fue la forma en que mamá anunció a 40 personas que yo no importaba. O tal vez fue el papel en mi bolso, el del logo que no reconocí. Farwell Family Holdings LLC. Lo saqué y lo miré de nuevo a la luz tenue. Mi firma estaba allí al final. Curvada y joven, de hace 15 años. Papá me había pedido que lo firmara, y lo había hecho sin dudarlo porque confiaba en él. ¿Qué había firmado? Pensé en llamar a un abogado, pero era casi medianoche y ni siquiera sabía por dónde empezar. Entonces recordé que el programa del funeral de papá había enumerado un nombre, Arthur Calvel, abogado de sucesiones, Henderson Family Council durante 20 años. Encontré el número en la vieja libreta de direcciones de papá, que había tomado de su oficina junto con algunas otras cosas. Mañana, decidí. Mañana llamaría a este Arthur Calvel y le preguntaría qué significaba Farwell Family Holdings. Si iba a perder, al menos quería saber la verdad primero. La oficina de Arthur Calvel estaba en el 4º piso de un edificio de ladrillo en el centro de Filadelfia, el tipo de lugar con placas de latón y alfombras persas y el débil olor a papel viejo. Era mayor de lo que esperaba, cerca de los 60, con cabello blanco y gafas de montura de alambre que lo hacían parecer el abuelo de alguien, pero sus ojos eran agudos cuando me estrechó la mano. Señorita Audrey, dijo. Esperaba que llamara. Eso me sorprendió. ¿Lo esperaba? Por favor, siéntese. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. He sido el abogado de sucesiones de su padre durante 20 años. Él y yo teníamos un entendimiento. Saqué el documento de la LLC de mi bolso y lo deslicé sobre el escritorio. Encontré esto en sus archivos. No sé qué significa, pero tiene mi nombre. Calvel lo tomó y algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, tal vez alivio. ¿Sabe acerca de Farwell Family Holdings LLC?, preguntó. Mi madre dijo que la compañía se disolvió hace años. Su madre está equivocada. Abrió un cajón y sacó una carpeta manila, gruesa, bien organizada, como si la hubiera estado preparando. Señorita Audrey, hay algo que su padre me pidió que le dijera,
pero solo cuando fuera el momento adecuado. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quiere decir? La casa familiar, la de Maple Street, no es parte de la herencia de su padre. ¿Qué? En 2009, su padre transfirió la propiedad a Farwell Family Holdings LLC. La casa pertenece a la LLC, no a él personalmente. Lo miré fijamente. Entonces, ¿quién es el dueño de la LLC? Calvel me miró por encima de sus gafas. Usted, señorita Urey. Usted es la única socia. Lo ha sido durante 15 años. Por un largo momento, no pude hablar. Eso no es posible, logré decir finalmente. Lo habría sabido. Alguien me lo habría dicho. Calvel negó con la cabeza lentamente. Su padre fue muy específico acerca de la confidencialidad. No quería que nadie lo supiera, ni su madre, ni su hermano, ni siquiera usted, hasta que se hiciera necesario. ¿Pero por qué? Sacó otro documento de la carpeta. Este era más antiguo. El papel ligeramente amarillento. En 2008, su padre vino a verme con preocupaciones. Había notado cambios en el comportamiento de Ethan. Juego, deudas, el comienzo de lo que se convertiría en un problema grave. Pensé en la desesperada llamada telefónica de Ethan en la funeraria, el miedo en su voz. Su padre amaba a su hermano, continuó Calvel. Pero no confiaba en él. Sabía que si algo le pasaba, Ethan encontraría la manera de agotar cada activo que la familia tenía. Así que creó una estructura para proteger el activo más valioso, la casa. Sí. La transfirió a la LLC en 2009 y la designó a usted y solo a usted como la única socia. El acuerdo operativo es férreo, debidamente notariado, archivado en el estado de Pensilvania, mantenido y conforme cada año desde entonces. Él pagó las tarifas de la LLC todo este tiempo. Estableció un pequeño fondo específicamente para ese propósito. Pensó en todo. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Todos esos años pensé que papá Alan no se preocupaba. Todos esos silencios que interpreté como indiferencia. Y todo este tiempo había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor. Su padre no era bueno con las palabras, dijo Calvel suavemente. Pero era meticuloso con los documentos. Esta fue su manera de decir lo que no podía. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué hago ahora? Ahora, dijo. Ponemos las cosas en claro. Calvel me dejó sentarme en su oficina todo el tiempo que necesité. Preparó té, Earl Grey, en tazas de porcelana que parecían ser de su abuela, y esperó mientras procesaba todo. Por primera vez desde que papá murió, lloré de verdad. No las lágrimas educadas y controladas que había derramado en el funeral. Estas eran sollozos feos y entrecortados que venían de algún lugar profundo de mi pecho. Dolor, alivio y confusión, todo mezclado. Papá me había visto todo el tiempo. Me había visto. Pensé en cada vez que se había quedado en silencio mientras mamá me menospreciaba. Cada día festivo en el que se celebraba a Ethan y se me toleraba a mí. Había interpretado su silencio como acuerdo, como prueba de que él pensaba que yo también importaba menos. Pero no era eso en absoluto. Simplemente no había sabido cómo luchar por mí en voz alta. Así que había luchado por mí en papel. Calvel me entregó un sobresellado. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de papá, temblorosa, las letras irregulares, como si sus manos hubieran estado inestables cuando lo escribió. Me dio esto hace 3 meses, dijo Calvel. Me pidió que lo guardara hasta que lo necesitaras. No lo abrí allí. No estaba lista, pero pasé el pulgar por las letras de mi nombre y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Va a haber una lectura formal del testamento, dijo Calvel. La organizaré para el viernes. Invitaré a todos los que estuvieron en esa reunión familiar. Ellos lucharán contra esto, dije. Dirán que manipulé a papá o que los documentos son falsos. Que digan lo que quieran. Sacó otra carpeta. Está llena de recibos, firmas notariadas, confirmaciones de archivo. Me he estado preparando para este momento durante 15 años. El rastro de papel es impecable.
Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Calvel. Ya había dejado de llorar. El té se había enfriado, pero mi mente estaba más lúcida que en días. Podría decirles en privado, dije. Apartar a mamá y a Ethan, explicar la situación, evitar una escena pública. Podrías, asintió Calvel. Ese sería ciertamente el enfoque más diplomático. Pero ellos no me dieron esa cortesía. Pensé en el anuncio del funeral, la reunión familiar, la forma en que intentaron humillarme para que me sometiera delante de todos con los que había crecido. Ellos eligieron hacer esto públicamente, para hacerme parecer la hija desagradecida delante de 40 personas. Así que le gustaría poner las cosas en claro en el mismo lugar. Me gustaría que la verdad saliera a la luz de la misma manera que lo hicieron las mentiras. Calvel asintió lentamente. Programaré la lectura formal del testamento para el viernes a las 10 de la mañana. Invitaré a todos los que estuvieron en esa reunión. Su madre, hermano, tías, tíos, abuela. Esperarán que sea un procedimiento rutinario. ¿Necesitará algo de mí? Solo esté allí. Traiga el documento original que encontró. Yo me encargo del resto. Hizo una pausa y luego añadió, ¿hay alguien más que podría ser útil? Diane Miller. Ella fue la contadora de su padre durante años. Ella fue testigo de la formación original de la LLC. Si su familia desafía la legitimidad de los documentos, ella puede corroborar todo. ¿Ella está dispuesta a hacer eso? Ella ha estado esperando para hacerlo. Siempre le agradó usted, señorita Audrey, y conocía las verdaderas intenciones de su padre. Salí de la oficina de Calvel con algo que no había sentido en mucho tiempo. Certeza. No iba a librar esta batalla gritando, llorando o rogándoles que me vieran. Iba a dejar que el papeleo hablara por sí mismo. Diane Miller vivía en una modesta casa adosada en Conshoken, el tipo de lugar con jardineras llenas de crisantemos y un felpudo de bienvenida que realmente lo significaba. Estaba a finales de los 50, con cabello plateado y el tipo de rostro que te hacía querer contarle tus problemas. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo, haciéndome pasar a su sala de estar. Arthur llamó antes. Té, por favor. Sirvió de una tetera de cerámica mientras me sentaba en su sofá floral, tratando de averiguar cómo empezar. Pero Diane lo hizo por mí. Tu padre hablaba de ti constantemente, dijo. ¿Lo sabías? ¿No? Sí, lo hacía. Cada vez que lograbas algo, pasabas tu examen CPA, conseguías un ascenso, encontraba la manera de mencionarlo. Mi hija lo está haciendo bien, decía. Ha hecho algo de sí misma. Se me apretó la garganta. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijo? Porque Alan Henderson era el hombre más emocionalmente constipado que he conocido, dijo ella con afecto, no con crueldad. Creció en una casa donde los sentimientos eran debilidades. No sabía cómo decir, te amo. Así que lo demostró en el único lenguaje que entendía, hojas de cálculo y documentos legales. La LLC. Estuve allí cuando la estableció. Fui testigo de las firmas, le ayudé a archivar el papeleo. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie, ni siquiera a ti, a menos que algo saliera mal. Y ahora algo ha salido mal. Tu madre y tu hermano están a punto de vender una casa que no les pertenece. Yo diría que eso califica. Dejó su taza de té y me miró directamente. Alan no era perfecto, Audrey, pero al final, él te eligió a ti. No permitas que te quiten eso. Asentí. No lo haría. La noche antes de la lectura del testamento, Ethan llamó. Se acabaron las 24 horas, dijo. Has tomado una decisión. Estaba sentada en mi cama, la carta de papá aún sin abrir en mi mesita de noche. Estaré en la lectura mañana. Bien. Podía oír la sonrisa en su voz. Trae un bolígrafo. Terminaremos con esto y todos podrán seguir adelante. Te veo allí, Ethan. Después de que colgó, mamá llamó. Su tono era diferente, más suave, casi suplicante. Audrey, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero necesito que entiendas que esto no se trata de echarte.
Se trata de supervivencia. Ethan se ha metido en problemas, y si no lo ayudamos, la gente saldrá herida. ¿Qué clase de problemas? Ella dudó. Le debe dinero a gente peligrosa. Mucho dinero. Más de $300,000, tal vez más cerca de $350,000. Ya le he dado todo lo que tenía ahorrado. Se suponía que la casa sería el último recurso. Así que ese era el número real, $340,000 en deudas de juego. Mi hermano se había vaciado persiguiendo vientos que nunca llegaron. Lamento que Ethan esté pasando apuros, dije, pero vender la casa de papá, mi casa, no lo va a arreglar. Solo le permitirá seguir adelante. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Te veo mañana, mamá. Colgué y finalmente abrí la carta de papá. Su letra era temblorosa, las palabras irregulares, pero el mensaje era claro. Audrey, sé que tu madre y tu hermano no te han tratado justamente. Lamento no haber tenido nunca el coraje de decirlo en voz alta. No fui un buen padre, pero traté de dejarte algo que no pudieran quitarte. Eres la única en la que confío con lo que importa. Papá. Doblé la carta con cuidado y la metí en el bolsillo de mi blazer. Mañana, no necesitaría decir mucho. El papel hablaría. Viernes por la mañana, 10 de la mañana. La oficina de Arthur Calvel. La sala de conferencias era más grande que su oficina privada, con una mesa de caoba lo suficientemente larga para 12 y óleos de lugares emblemáticos de Filadelfia en las paredes. Una araña de cristal colgaba arriba, proyectando luz prismática sobre la madera pulida. Llegué a las 9:45 y encontré a Calvel ya preparándose, carpetas dispuestas en su asiento, un vaso de agua en cada lugar, el proyector de techo listo en caso de que necesitara mostrar documentos. ¿Estás lista?, preguntó. Tanto como lo estaré. La familia comenzó a llegar a las 9:55. Mamá Susan llegó primero, vestida de negro de nuevo, esta vez un vestido de diseñador que no reconocí con el collar de perlas brillando en su garganta. Apenas me miró antes de sentarse en el extremo opuesto de la mesa. Ethan entró 15 minutos tarde, porque por supuesto que lo hizo. Llevaba el traje Tom Ford de nuevo, recién planchado, como si se tratara de una reunión de negocios en la que esperaba cerrar un trato. Le dio una palmada a Calvel en el hombro como si fueran viejos amigos. Gracias por organizar esto, Arthur. Hagámoslo rápido. Tío Dennis, tía Joyce, la abuela y un puñado de primos entraron después de él. El mismo elenco de personajes de la reunión familiar, aquí para presenciar lo que asumían que sería mi derrota final. Ethan me miró a los ojos al otro lado de la mesa y guiñó un ojo. De hecho, guiñó un ojo como si estuviéramos compartiendo una broma. ¿Trajiste un bolígrafo esta vez?, preguntó. No respondí. Simplemente alisaba mi blazer azul marino, el mismo que usaba para reuniones importantes con clientes, el que había comprado con mi propio dinero después de mi primer ascenso, y esperé. Calvel cerró la puerta y tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Empezamos. Tengo que hacer una pausa aquí por un segundo porque este es el momento que había estado esperando toda mi vida. No por venganza. Quiero ser clara al respecto. No estaba sentada en esa sala de conferencias soñando con hacer sufrir a mi familia. Estaba esperando ser vista, ser reconocida, para que finalmente, después de 32 años, alguien se levantara y dijera que yo importaba. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si no importara lo que lograras, nunca era suficiente, entonces sabes exactamente cómo me sentí en esa silla. Dale me gusta y comenta si sigues conmigo, y mantente cerca. Lo que pasó después lo cambió todo. Calvel comenzó con las formalidades estándar, confirmando la identidad de todos, explicando el propósito de la lectura, describiendo la estructura básica de la herencia de papá Alan. El testamento de Alan Henderson es sencillo, dijo, pasando las páginas de su carpeta. Los efectos personales se distribuirán entre los miembros de la familia a discreción de la señora Susan Henderson. Su vehículo, un Honda Accord 2018, va a Ethan. Sus cuentas de ahorro, que suman aproximadamente $47,000, van a su esposa, Susan. Mamá asintió, luciendo satisfecha.
Ethan se recostó en su silla con el aire de alguien que ve a un caballo por el que ha apostado tomar la delantera. ¿Y la casa?, preguntó tía Joyce. La propiedad de Maple Street. Calvel hizo una pausa. Se quitó las gafas, las limpió en su corbata y se las volvió a poner, un gesto que más tarde me daría cuenta de que fue completamente deliberado. Con respecto a la casa, dijo lentamente. Hay un problema. La propiedad en Maple Street no es parte de la herencia personal del señor Henderson. La sala se quedó en silencio. Ethan se enderezó. ¿Qué clase de problema? Eso es ridículo, dijo Ethan. Fue dueño de esa casa durante 30 años. Vivió en esa casa durante 30 años, corrigió Calvel. Pero la propiedad se transfirió en 2009. La propiedad es propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Farwell Family Holdings LLC. Observé cómo la sangre se drenaba del rostro de mi madre. Ethan parecía confundido, como si alguien hubiera comenzado a hablar un idioma que no entendía. ¿Qué diablos es Farwell Family Holdings?, exigió. Calvel sacó una carpeta gruesa de debajo de sus notas. En la cubierta, con la pulcra letra de papá, había una etiqueta, documentos de propiedad. No destruir. Creo, dijo Calvel, que necesitamos discutir la estructura corporativa que su padre implementó hace 15 años. Calvel extendió los documentos uno por uno como un repartidor esparciendo cartas sobre una mesa. En 2009, Alan Henderson transfirió la propiedad de Maple Street a una sociedad de responsabilidad limitada. La LLC se formó correctamente. La transferencia se registró legalmente en el condado, y todos los impuestos y tarifas se han pagado cada año desde entonces. Entonces, la compañía es dueña de la casa, dijo Ethan. Bien. ¿Quién es el dueño de la compañía? El acuerdo operativo especifica un solo miembro, dijo Calvel. Una persona con control total sobre la LLC y todos sus activos. Calvel me miró. Cada cabeza en la sala se giró para seguir su mirada. Esa persona es Aurey Henderson. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego Ethan explotó, levantándose de su silla. Eso es. Su rostro había pasado de pálido a rojo en un instante. Ella lo manipuló. Se acercó a él cuando estaba enfermo y confundido. Los documentos se ejecutaron en 2009, dijo Calvel con calma. Su padre tenía 53 años y estaba en perfecto estado de salud. Las firmas fueron notariadas por un notario público con licencia y atestiguadas por su contadora, quien está preparada para testificar sobre su competencia mental en ese momento. No me creo esto. Ethan agarró uno de los documentos y lo escaneó, con las manos temblando. Esto es fraude. Esto es. Esta es la elección de su padre, dijo Calvel. Hecha deliberadamente, mantenida cuidadosamente y legalmente vinculante. Mamá Susan finalmente habló, su voz apenas un susurro. Nunca me lo dijo. 25 años de matrimonio y nunca dijo una palabra. Me pidió que lo mantuviera confidencial. Honré esa solicitud. Me quedé muy quieta, sintiendo el peso de 40 años de dinámica familiar cambiar en tiempo real. Mis tías me miraban fijamente. Mi abuela tenía lágrimas en los ojos. Y mi hermano parecía querer voltear la mesa. La casa vale casi $900,000, dijo Ethan. Pertenece a la familia. Pertenece a la LLC, replicó Calvel. Y la LLC le pertenece a su hermana. Mamá se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de traición y desesperación que la hacía parecer mayor de sus 67 años. Lo sabías, dijo. Todo este tiempo lo sabías. Me enteré hace 3 días, dije. Después de que anunciaste en el funeral de papá que yo podía encontrar otro lugar. No te atrevas, comenzó Ethan. Déjala terminar, dijo la abuela bruscamente. Todos se quedaron en silencio. Tomé aliento. Encontré un documento en la oficina de papá y no sabía lo que significaba. Llamé al señor Calvel para preguntar. Él me dijo la verdad, una verdad que ninguno de ustedes se molestó en compartir porque ya habían decidido que yo no merecía ser parte de las decisiones de esta familia.
La compostura de mamá se rompió. Necesitamos ese dinero, Audrey. Ethan está en problemas. Problemas reales. Le debe a personas que no negocian. ¿Cuánto?, preguntó tío Dennis, frunciendo el ceño. Ethan no dijo nada, así que lo hice yo. $340,000 en deudas de juego. La sala estalló. La mano de tía Joyce voló a su pecho. Uno de mis primos murmuró, «Dios mío». Tío Dennis miró a Ethan como si nunca lo hubiera visto antes. Eso no es exacto», tartamudeó Ethan. «Son inversiones, ¿no?» «He estado cubriéndolo durante años», dijo mamá, con la voz quebrándose. «Le he dado todo lo que tenía ahorrado. Se suponía que la casa era el último recurso». Me miró con los ojos enrojecidos. «Tu padre apenas se ha ido 2 semanas y vas a tomar nuestra casa». «No estoy tomando nada», dije. «Estoy reclamando lo que papá me dejó. De la misma manera que ustedes han estado reclamando todo lo que él les dejó. La única diferencia es que él se aseguró de que esto no pudiera ser quitado». El collar de perlas alrededor de su garganta atrapó la luz mientras inclinaba la cabeza. Por primera vez en mi vida, había dicho algo con lo que ella no podía discutir. Me levanté. La atención de todos se centró en mí. Algunos hostiles, otros curiosos, algunos cuidadosamente neutrales. Podía sentir mi corazón latiendo, pero mantuve mi voz firme. «No estoy aquí para regodearme», dije. «Y no estoy aquí para castigar a nadie. Estoy aquí porque papá quería que tuviera esto. Tomó esa decisión cuando yo tenía 23 años, y la mantuvo en secreto durante 15 años. Eso me dice algo sobre lo que él creía». «Me dice que fue manipulado», escupió Ethan. «Me dice que vio lo que venía», corregí. Miré directamente a mi hermano. «Sabía que quemarías todo lo que él construyó si se te daba la oportunidad». Y tenía razón. Ethan se lanzó hacia adelante y por un momento pensé que podría golpearme. Pero tío Dennis lo agarró del brazo. «Siéntate», dijo tío Dennis. «Ya has hecho suficiente daño». Me dirigí a mi madre. «Puedes quedarte en la casa. No te voy a poner en la calle, pero será bajo un contrato de arrendamiento formal. $1 al mes, renovable anualmente, a mi discreción». $1 al mes, repitió ella. «Y Ethan no vive allí». «Eso no es negociable». «No puedes». «¿Puede?» «La casa pertenece a mi LLC. Yo decido quién vive en ella». La habitación estaba en silencio sepulcral. Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de los ojos de todos, el poder cambiando, las viejas suposiciones desmoronándose. «Ethan necesita ayuda», dije, más suave ahora. «Ayuda real, no dinero para tirar a las casas de apuestas. Si quiere recibir tratamiento para su adicción, lo apoyaré. Pero no seré parte de su autodestrucción». Tomé mi bolso y miré alrededor de la mesa por última vez. No pedí esto, pero no voy a disculparme por aceptar lo que mi padre eligió darme. Luego salí. Llegué a la mitad del pasillo antes de escuchar pasos detrás de mí. «Audrey, espera». Me giré. Era la abuela, la madre de mi madre, moviéndose más rápido de lo que la había visto moverse en años, su bastón golpeando el suelo de mármol. «Abuela, lo siento. Sé que eso fue. No te disculpes». Me alcanzó y tomó mi mano entre las suyas. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. «Necesito decirte algo». Nos metimos en un nicho cerca del ascensor, fuera de la vista de la sala de conferencias. «Yo lo sabía», dijo. «¿Qué?» «Lo de la LLC. Alan me lo dijo antes de morir. Me pidió mi bendición». La miré fijamente. «¿Lo sabías todo este tiempo?» «Vino a mí hace 3 meses, justo después de su diagnóstico, dijo que no le quedaba mucho tiempo y que necesitaba saber que había hecho lo correcto». Sus ojos brillaron. Me preguntó, «¿Crees que debería proteger a Audrey?» Y le dije, «Sí, porque tu madre no lo iba a hacer». Sentí que las lágrimas me amenazaban de nuevo. «¿Por qué no dijiste nada en la reunión familiar?»
Porque no era mi secreto para contarlo. ¿Y por qué? Suspiró. Quería ver si tu madre entraría en razón por sí misma. Darle una oportunidad de hacer lo correcto. No lo hizo. No, no lo hizo. La abuela me apretó la mano. Pero tú sí. Te mantuviste firme. No dejaste que te intimidaran. Aprendí de verte, dije en voz baja. Ella sonrió. Una sonrisa real, la que recordaba de mi infancia. Me recuerdas a tu abuelo. Él también era terco, en el buen sentido. Me palmeó la mejilla y se dio la vuelta hacia la sala de conferencias. Vete a casa, cariño. Te has ganado un descanso. Yo me encargaré de lo que queda ahí dentro. Estaba casi en mi coche cuando Ethan me alcanzó. Aurey, espera, por favor. Me detuve, pero no me giré. Podía oír su respiración, áspera, irregular, como si hubiera estado corriendo. Sé que estás enojada, dijo. Tienes todo el derecho a estarlo, pero no entiendes lo que está pasando. Entonces explícamelo. Se movió para encararme, y por primera vez, vi más allá del traje caro y la confianza practicada. Mi hermano parecía roto, ojeras bajo los ojos, manos temblorosas, la desesperación de un hombre que se había quedado sin opciones. La gente a la que le debo dinero, dijo. No son pacientes. Han estado enviando gente a seguirme, dejando notas en mi coche. La semana pasada, alguien me pinchó los neumáticos. Aurey, tengo miedo, Bri. Su voz se quebró. Me metí hasta el cuello. Y seguía pensando que podía recuperarlo. Solo una apuesta más, un juego más, y luego todo estaría bien. Pero nunca lo fue. Y ahora estoy tan hundido que no puedo ver una salida. Miré a mi hermano. Realmente lo miré. El hombre al que se le había dado todo por lo que yo tuve que luchar, que había despilfarrado cada ventaja y aún esperaba que alguien más limpiara su desastre. Y debajo de todo eso, vi al niño que solía jugar a la pelota conmigo en el patio trasero. El adolescente que me acompañaba a la escuela cuando me daban miedo los niños mayores, antes de que todo saliera mal. Necesitas rehabilitación, dije. No dinero. 90 días como mínimo. Un programa real, no un retiro de fin de semana. Él asintió, sin mirarme a los ojos. Si haces eso, dije, si realmente te comprometes a recibir ayuda. Entonces podemos hablar sobre lo que viene después, pero no antes. ¿Y si no lo hago? Entonces estás solo. Mamá Susan me estaba esperando junto a mi coche. Debió de haber salido por una entrada lateral mientras yo hablaba con Ethan. Su maquillaje estaba corrido. La cuidada fachada completamente disuelta. Parecía más pequeña de alguna manera, como si el dolor y el shock la hubieran comprimido. ¿Me dejó algo a mí?, preguntó en voz baja. Alan, en esa carpeta suya, ¿algún mensaje, alguna explicación? Pensé en mentir, en decirle que papá le había escrito una hermosa carta llena de reconciliación y perdón, pero ella no merecía una mentira. Merecía la verdad. No, dije. No te mencionó en absoluto. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. ¿35 años?, susurró. Le di 35 años de mi vida. Y me dejó todo a... Me dejó la casa a mí, dije. No porque me amara más. Sino porque sabía que tú y Ethan la quemarían. Y tenía razón. Estaba haciendo lo que creía mejor para la familia. Estabas haciendo lo mejor para Ethan. Hay una diferencia. Ella comenzó a discutir, luego se detuvo. Algo cambió en su expresión. No aceptación exactamente, pero el comienzo del reconocimiento. Lo crié de la forma en que fui criada, dijo. Los hijos son inversiones. Las hijas son temporales. Eso es lo que me enseñó mi madre. La abuela parece haber cambiado de opinión. Una risa amarga. Siempre le caíste mejor. Tal vez ella solo me vio más claramente. Mamá se llevó la mano y desabrochó su collar de perlas, el que había usado todos los días durante tanto tiempo como pude recordar, y lo sostuvo en la palma de su mano por un momento.
No sé cómo arreglar esto, dijo. Yo tampoco, admití. Pero tal vez ahí es donde empezamos. Ella no respondió. Simplemente se alejó, todavía sosteniendo las perlas, dejándome sola en el estacionamiento con el peso de todo lo que acababa de cambiar. La lectura del testamento se dispersó lentamente después de que me fui. Escuché los detalles más tarde de la abuela y de Calvel. Tía Joyce había intentado argumentar que la LLC era de alguna manera fraudulenta, pero Calvel la había callado con documentación que se remontaba a 15 años, firmas notariadas, archivos estatales, informes anuales, cada detalle cubierto. Tío Dennis había apartado a Ethan y le había dicho que era una decepción. Duro, tal vez, pero Ethan solo asintió. Estaba demasiado vacío para seguir luchando. Diane Miller me llamó esa noche. Lo hiciste maravillosamente, dijo. Tu padre habría estado muy orgulloso. Simplemente dije la verdad. A veces eso es lo más difícil de hacer. Me dijo que había visto a la familia irse uno por uno. Algunos de ellos se detuvieron para estrechar la mano de Calvel y murmurar disculpas por sus suposiciones anteriores. Aparentemente, algunos primos me habían enviado mensajes de texto, aunque yo aún no había revisado mi teléfono. Tu abuela se quedó hasta el final, agregó Diane. Quería asegurarse de que el mensaje fuera claro. Le dijo a tu madre, tú te hiciste esto a ti misma, Susan. No culpes a la niña. Sonreí a pesar de todo. La abuela siempre había tenido una columna vertebral de acero, incluso cuando el resto de nosotros nos desmoronábamos. 2 días después, la oficina de Calvel me envió un paquete formal, el acuerdo operativo original, la escritura de la propiedad, las llaves de la casa de Maple Street. Todo ahora oficial y públicamente mío. Sostuve las llaves en mi mano, el mismo llavero de latón que papá había llevado durante 30 años con un llavero de cuero desgastado y una pequeña foto mía a los 5 años metida dentro de la ventana transparente. Había estado llevando mi foto todo el tiempo. Simplemente nunca supe dónde buscar. 2 semanas después, me mudé de nuevo a la casa de Maple Street. No permanentemente, no al principio. Mantuve mi apartamento en la ciudad por trabajo, pero comencé a pasar los fines de semana en la casa, limpiando el desorden, arreglando las cosas que papá había dejado ir durante sus últimos meses. Lo primero que hice fue vaciar mi antigua habitación. El equipaje de diseñador de Ethan, las cajas de zapatos llenas de zapatillas que no podía pagar, el televisor de pantalla plana todavía en su embalaje, todo fue al garaje. Podía recogerlo cuando quisiera, pero ya no se quedaría en mi habitación. Luego volví a pintar las paredes. Verde salvia suave esta vez, un color que siempre había querido pero que nunca pedí. Mamá Susan vivía en la habitación de invitados ahora, bajo el contrato de arrendamiento que habíamos redactado. $1 al mes. Estaba callada la mayor parte del tiempo. No hablábamos mucho, pero tampoco peleábamos. Era una especie de paz que nunca había esperado. Incómoda, frágil, pero real. Ethan se registró en un programa de 90 días en Nueva Jersey. Uno real, con terapia de grupo y consejería de adicciones y sin acceso a su teléfono. No lo visité, pero le envié una carta, solo una línea, estoy de tu lado. Él respondió 2 semanas después. 2 palabras, gracias, Aurey. Los domingos, empecé a cenar con la abuela. Ella venía con una cazuela o un pastel, y nos sentábamos en la cocina donde yo solía hacer la tarea, y ella me contaba historias sobre mi abuelo, el hombre terco que aparentemente había heredado más de lo que sabía. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, esperando que alguien la dejara exhalar. Puse flores frescas en la repisa donde estaba la foto de papá. Rosas amarillas, sus favoritas. Anoche, me senté en el porche mientras el sol se ponía, sosteniendo una taza de té de jengibre. El mismo tipo que papá solía beber todas las noches, aunque nunca lo supe hasta que encontré su taza en el armario. Había leído su carta 100 veces ya. Las palabras se estaban desgastando en los pliegues donde había doblado y desdoblado el papel, pero aún podía distinguir la última línea: eres la única en la que confío con lo que importa. Durante tanto tiempo, pensé que mi padre no me amaba. Pensé que su silencio era prueba de que no valía la pena hablar por mí, que yo era invisible para él de la misma manera que era invisible para todos los demás en esa casa.
Pero lo había entendido al revés. Papá Alan no sabía cómo amar en voz alta. Creció en una familia donde las emociones eran debilidades y las acciones lo eran todo. Así que me mostró que le importaba de la única manera que sabía, protegiéndome con documentos cuando no podía protegerme con palabras. Solía pensar que la fuerza significaba contraatacar, gritar, exigir ser vista. Pero ahora lo entiendo de manera diferente. A veces la fuerza es paciencia. A veces es construir una fortaleza tan silenciosamente que nadie se da cuenta hasta que ya está en pie. No voy a fingir que todo está arreglado. Mamá y yo todavía estamos aprendiendo a estar en la misma habitación. A Ethan le quedan 84 días en rehabilitación, y no sé quién será cuando salga. Algunos de mis parientes todavía piensan que manipulé a un hombre moribundo, pero sé la verdad y eso es suficiente. Papá nunca dijo, te amo, pero escribió mi nombre en cada documento que importaba. Me dio la casa donde crecí, la seguridad que mi madre intentó quitarme y un futuro que nadie podría robarme. Esa fue su manera de decirlo, y finalmente lo escuché. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si no importara lo que lograras, siempre eras menos que suficiente. Quiero que sepas algo. Mereces ser vista. Mereces ser valorada. Y protegerte no es egoísta. Es necesario.